Cristina Mejía Fernández es una artista de Valdepeñas afincada en Granada. Inició sus estudios de Bellas Artes en Sevilla, que fue donde se licenció, y años más tarde cursó Historia del Arte en Granada, en la ciudad donde decimos que tiene localizada su residencia. Cristina vive en este 2017 un año de plenitud profesional y artística que le ha reportado grandes oportunidades para mejorar y crecer en el extranjero, fuera de España, de la mano de instituciones dedicadas a impulsar la creación artística. De hecho, en el pasado verano estuvo 2 meses becada trabajando en Noruega, periodo en el cual obtuvo 2 importantes galardones en Castilla-La Mancha. El certamen nacional de Bellas Artes de Manzanares pues lo ganó, y casi al unísono pues fue premiada con el Fondo de Adquisición de Obra de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Cristina, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, las puertas de Bodegas Corcovo, que es la bodega de tu familia, muy popular en Valdepeñas, tanto sus vinos como las personas que lo hacen. Un honor y un placer el estar contigo. El mío también, muchas gracias. Bien, algo no baladí, pero sí tópico, es lo que quiero empezar por preguntarte, que es ¿cómo definirías hoy tu arte, tu pintura? ¿Cómo definiría mi pintura? Bueno, pues es evidente que estoy en una línea muy figurativa. Hay gente que en un primer vistazo me denomina como hiperrealista, cosa que yo no me considero. Considero que hago una línea realista integrando pequeños elementos de otros tipos de representación, algunas pequeñas abstracciones incluso dentro de un acabado que como imagen global sí remite mucho al realismo. Bueno, eso podría ser una síntesis de... Vemos en pintores actuales, coetáneos tuyos, que manejan como distintas líneas de creación, de manera que casi se podría decirse que son distintos pintores reunidos en una misma paleta. ¿Es tu caso o tu línea es una sola línea amplia y extensa? Según cómo se mire, o sea, yo creo que mi obra final, mi obra acabada, tiene sello, lo que viene siendo, se puede identificar un cuadro que es mío. Sin embargo, sí que incluyo diferentes métodos de ejecución. O sea, yo en eso no tengo una norma, no quiero ponerme normas tampoco. Sigo experimentando e incorporo elementos que si yo viéramos un cuadro en directo y yo los analizara, no está todo de la misma manera pintado, ni no con los mismos recursos. Entonces, en cierto modo, sí, aunque la imagen final es muy unitaria, es bastante compacta y el ojo no entiende que hay una diversidad ahí. ¿Cómo dirías que ha evolucionado tu obra desde que, supongo, en el umbral del siglo XXI acabaste tu carrera de Bellas Artes en Sevilla? Desde aquellos años hasta el 2017, ¿cómo dirías que ha sido su evolución?
cuando yo acabé en Sevilla, mis estudios de Bellas Artes, bueno, en la facultad te enseñan a pintar casi como, no potencian la enseñanza viendo tu individualidad, que es algo que yo considero que no es del todo correcto. Entonces se enseñan a pintar con pinceles muy grandes, brochas muy grandes, muchas veladuras, en concreto cuando yo estudiaba en Sevilla, que ahora también ha cambiado. Entonces yo esa no era mi manera de pintar, sin duda. Yo no era un pintor de veladuras ni de chorreones, no lo era. Y bueno, sí que a lo mejor eso me llevó a hacer una pintura muy suelta, más podría encajarse en una técnica impresionista, aunque no es impresionismo, pero con una factura mucho más ágil. Temporalmente yo tardaba mucho menos en pintar un cuadro, eran cuadros que salían casi de una sesión, y si eran de grandes, pues podías tardar 4 días o 5. Eso ha ido evolucionando hacia una lentitud que me ha dado el tiempo y un pozo sobre todo de reflexión también. Bueno, yo tengo que decir que si yo aprendí en la facultad, porque al final pasas 5 años, claro, en una facultad y aprendes algo, ¿no? Evidentemente, pero de eso hace mucho tiempo ya. Entonces en los 17 años que hace que yo salí de la facultad, yo he aprendido muchísimo más. He viajado mucho, he visto mucha pintura, que es como se aprende a pintar, viendo pintura, y no solo la pintura de una escuela concreta que te la indica un profesor concreto, sino viendo la historia de la pintura. Y entonces ahora soy mucho más reflexiva, soy más lenta, me doy mis márgenes de experimentación, que al final a veces se ven, a veces no, pero ha evolucionado hacia una pintura mucho más reflexiva. ¿Cómo fue, Cristina, que años después de licenciarte en Bellas Artes te decidieses a estudiar Historia del Arte? Pues fue por un motivo, yo empecé a estudiar Historia del Arte por un motivo muy concreto. Estando en la Fundación Antonio Gala, me di cuenta que nuestra formación teórica, hablando con escritores, hablando con Antonio Gala, por ejemplo, me di cuenta de nuestra incultura absoluta. Entonces, yo había estudiado Bellas Artes y la gente daba por hecho que por ese motivo los que habíamos estudiado Bellas Artes teníamos que saber de Historia del Arte. Y no es así, tú estudias Historia de Bellas Artes y hay apenas una asignatura o 2 de Historia. Entonces, teóricamente estás cojísimo cuando sales de la facultad. También yo empecé a estudiar muy joven, con 17 años, entonces, hombre, a lo mejor si empiezas más mayor, pues lo compensas tú por tus propias inquietudes, ¿no? Pero no te lo exige el programa, y como no te lo exige, pues tú haces lo que te piden los profesores, ¿no? Entonces ahí sí me di cuenta que era fundamental que yo tuviera una base teórica mucho más firme si yo quería de verdad ser una pintora seria. Pensé hacerlo por mi cuenta, pero me di cuenta también, valga la redundancia, que eso iba a hacer que yo evitara todos los temas que no me gustaban, por ejemplo la arquitectura o urbanismo, y creía que yo debía saber esas cosas también, porque era una formación que como pintora me iba a completar muchísimo y me iba a hacer crecer y tener una imagen más amplia. Incluso me hubiera gustado, estoy pensando ahora, incluso estudiar filosofía. He leído algo, pero solo uno se pierde un poco, a veces necesitas pautas. Hay una duda, una idea que me asalta escuchándote. Da la sensación de que jamás contemplaste la enseñanza. Sí, no es cierto. Creo que sería una buena docente, fíjate. Sí, me encanta enseñar, y de hecho cuando he tenido ocasión de enseñar en pequeños talleres bueno, yo me vuelco en la enseñanza y además me gusta, y creo que el que me escucha lo recibe. He dado clases en academias cuando empezaba y no podía mantenerme económicamente apenas, pues lo completaba un poquito con dar clases de ese tipo y me gustaba mucho. Lo que pasa es que el sistema español de enseñanza es muy complicado, porque si uno hace una oposición no existe un formato para poder dedicarte, por ejemplo, 2 o 3 días, cobrando menos, por supuesto, no existe ese formato. Tú, si tienes una plaza, tienes que hacer ese trabajo. Y lo que no es posible, yo no lo veo posible, es si tú estás trabajando 8 horas diarias, hacer otras 8 pintando es imposible. Entonces, para mí, claro, para mí la pintura exige ese tiempo, no es un hobby. Yo no puedo dedicarle 2 horas el fin de semana, si no, no sería lo mismo. Y habría otra opción, que sería la educación en la universidad, y ahí sí,
Bueno, es muy complicado también porque requiere un doctorado. Y yo, no sé si me equivoqué o no, al decidir, en vez de seguir con el doctorado, hacer Historia del Arte con licenciatura, que son otros 5 años. Cuando he terminado la licenciatura de Historia del Arte, pues me pilla un poco cansada. Ahora está la cosa de los máster y además tenemos una superproducción de licenciados y doctores que ya tampoco el hacer un doctorado no te implica que vayas a poder trabajar como docente. Entonces, pero me gusta. Hasta que marchaste a hacer el bachillerato de Artes Plásticas o de Bellas Artes a la Escuela Antonio López de Tomelloso, ¿cómo era la pintora Cristina Mejía, niña y adolescente? Bueno, pues era pintora, o sea, ni me lo facilitaban ni me lo impedían. O sea, bueno, tengo que decir, mi padre era aficionado a la pintura y de joven pintó y tenía una paleta maravillosa, limpia. Quizá el dibujo se le daba algo peor, pero tenía paleta de pintor. No obstante, yo a mi padre de niña pequeña, yo no le vi pintar. Pues somos una familia muy grande y mi padre, cuando yo nací, que soy la séptima, no tenía tiempo para coger un pincel. Se animó mucho, yo desde pequeña pues rebuscaba por los cajones, colores, ceras, y mi madre pues tiene guardado un bloque de dibujos de cuando yo tenía 4 años. Es lo único que tiene guardado, pero para mí es importante porque no lo tiene de ninguno de otros mis hermanos. En mi casa no se guardaban las cosas, éramos muchos para estar guardando recuerdos y cosas así. Entonces de mí hay guardado eso y cuando yo los veo pues son fascinantes. Yo los tengo colgados en las redes sociales y todo porque yo los veo y me sorprendo, ¿no?, del manejo que yo tenía, del detallismo. ¿Tus padres te encauzaron por tu trayectoria o ya naciste así? ¿O las dos cosas? Nací así, yo creo que en mi casa se respetaba bastante eso, cómo nace cada uno. Y no me encauzaron, yo no necesité que me encauzaran. De hecho, tuve que pedir, fui yo la que pedí, quiero pintar con óleo, quiero apuntarme a los talleres de Daniel de Campos. Yo lo iba pidiendo, quiero ir a hacer bachillerato artístico, yo lo tenía que pelear un poquito. Sí que por la contra respetaban mucho esa parte mía y tampoco me pusieron ninguna traba, y sí también me daba cuenta que a mi padre eso le ilusionaba, porque en cierto modo él veía lo que él había querido hacer y se quedó en un mero intento de aficionado porque no se metió, eran otros tiempos, él decidió otras cosas y no pudo ser pintor. Pero sí que veía, mi padre veía reflejado en mí pues algo que él sabía cómo se sentía uno. Entonces, para eso sí ha sido un apoyo, porque sin ese apoyo quizá con el pragmatismo que mi padre tiene hubiera sido una dificultad decir en mi casa quiero estudiar Bellas Artes, hubiera sido una dificultad grande. Cristina, con 24 años eres seleccionada para participar en ese encuentro de artistas ecléctico de la Fundación Antonio Gala y estás durante semanas, supongo, muy cerca del escritor y junto a músicos, escritores, pintores, etcétera. ¿Cómo fue aquella experiencia y qué supuso para ti a posteriori? Bueno, esa experiencia no eran semanas, eso era un curso entero. O sea, nosotros convivíamos ese año fue desde septiembre hasta final de julio, ahora es un poquito más corta, pero ese año fue así. Y entonces convivíamos 15 artistas de diferentes disciplinas, todos menores de 25 años. Y claro, eso a mí me dio la oportunidad, primero, bueno, primero, claro, la gente piensa, bueno, de conocer a Antonio Gala, por supuesto, de conocer a Antonio Gala, en convivencia también, mucho tiempo, o sea, él iba por la fundación, se quedaba semanas, comíamos, se hacía la vida normal que hacíamos todos, ¿no?, del convento, porque está en un convento, entonces nosotros le llamamos pues la vida del convento, de hecho comíamos en el refectorio. Y claro, me dio la oportunidad de trabajar un montón y evolucionar sin ninguna preocupación, que en ese momento para mí fue fundamental, porque yo había acabado la carrera, había dado unos cuantos tumbos, que tenía claro que quería pintar, no se me pasó por la cabeza ni siquiera buscar un trabajo, y había pasado un año en Granada ya bastante malo a nivel económico, de ver cómo podía hacer eso posible. En ese momento que yo estaba un poco ya al borde no sé, incluso de la depresión, ¿no?, pero sabiendo que lo que tenía que hacer era pintar y pintando a diario, marcándome eso como la única pauta a seguir, pintar a diario todos los días, pues me dan esa beca. Sería muy largo contar cómo fue el proceso de pedirla y de que me la dieran, porque yo no la quería mandar, pero bueno, unos amigos ahí me animaron y al final me veo que me han dado esa beca. Poder trabajar un año pagándote los materiales, poniéndote la comida en la mesa,
con un espacio, con unos compañeros excepcionales, selectos, y además de diferentes disciplinas. Claro, te abre un mundo. Como decía antes, pues por ejemplo, te da muchas inquietudes de conocimiento, también de entender cómo funciona la vida, porque te encuentras con gente con mucha experiencia ya y que te trata de igual. O sea, nosotros Antonio nos trataba, de hecho sigue llamando a todos los que van pasando por allí sus nietos, y ahora ya está mayor, pero el trato con nosotros ha sido bastante lejano de lo que la gente se imagina, que es una figura como Antonio Gala, ¿no? Antonio Gala estaba en casa y era Antonio Gala, pero nos reíamos a morir, así, y aprendíamos muchísimo de él, nos enseñaba muchas cosas. ¿Te decía manchegaza? Bueno, sí, a veces, sí, y por la manera de hablar y también por mi cara, que decía que no podía evitar, no que tenía cara de manchega total, sí. Sí, me decía manchegaza. Claro, yo pillé a Antonio Gala en un momento en que él ya era mayor, pero es que va a hacer 15 años. Creo que el año pasado cumplieron el año 15 de la fundación, va a hacer casi 15 años de eso. Y Antonio Gala estaba espléndido. Entonces nosotros manteníamos conversaciones de charla tarde, de hecho la directora de la fundación se enfadaba un poco cuando estaba Antonio Gala en la casa, porque nos relajábamos mucho y como él era el jefe, pues ella no podía decir, cada uno a su estudio. Allí no había un horario, había un horario fijo de comidas, desayuno, comida y cena, ese lo teníamos que respetar todos, excepto que hubiéramos salido como en una casa normal. Si uno ha salido por algún motivo, pues avisa que no va a ir a cenar o por este motivo. Pero si estás en la casa no podías, si estabas en la casa ya podías estar haciendo lo que quisieras, que no, a desayunar, a comer y a cenar tenías que ir. Pero el resto del tiempo nosotros lo organizábamos cada uno como quería, no podía trabajar a las 4 de la mañana. Un personaje casi un icono, no, sin casi, un icono de la enseñanza artística y bueno, también como artista él, me refiero a Daniel de Campos. Ha dicho en repetidas ocasiones que un artista para formarse de una manera integral y para ser un artista completo tiene que viajar todo lo que pueda. ¿Qué me dices? Pues que desde mi punto de vista lleva razón, estoy absolutamente de acuerdo con esa premisa, y además trato de materializarla de 1000 maneras posibles. A veces puedo yo viajar por mis medios y otras veces pues muchas de las residencias que pido pues son para viajar, pero no para viajar como piensa la gente, ¿no? En plan turista, conocer sitios nuevos. No, para viajar para mí es más tiempo, es la posibilidad de estar a lo mejor 2 meses en un lugar, 4 meses, conocer gente con otra mentalidad completamente diferente a la tuya, que te enriquece como persona. Las experiencias que tú adquieres y también el tener que mostrarte a los demás de nuevas, porque claro, tú en tu entorno todo el mundo sabe quién eres, cómo te conoce, cómo te comportas, si eres simpático, si no, si un día tuviste un día malo. Pero cuando te presentas de nuevo ante otro grupo de gente que no te conoce, ahí eres tú el que estás tratando de conocerte a ti mismo y de decidir cómo vas a ser. Entonces para mí eso es muy enriquecedor. Y un artista que no se nutra de vida, aunque uno puede encontrar la vida dentro de su habitación sin salir, nunca en 100 años. Depende de tu capacidad mental también. Yo no la tengo tan grande, entonces para mí es fundamental viajar. El viaje es fundamental. ¿Cuál es tu reflexión hoy del estado de la producción artística en Castilla-La Mancha? A ver, estoy un poco despegada de Castilla-La Mancha, por suerte o por desgracia. Quizás así lo contemples como yo, sí, con objetividad. Si lo contemplo con objetividad, bueno, en las artes plásticas en concreto, que es en lo que yo me muevo, he hecho en falta centros de cultura contemporánea. Somos una de las pocas comunidades que no tenemos un espacio de arte contemporáneo, no lo tenemos. Ni grande, ni chico, ni mediano. No existe, como a nivel de Castilla-La Mancha. Entonces, eso implica también que no ha habido fundaciones privadas que han apostado. Ahora mismo está empezando un grupo de gente en Infantes, hace Centro Dados Negros, me parece que se llama. Exactamente, independiente. Sí, pero es el único que hay casi en toda la región. No tenemos las galerías que si en algún momento hubo alguna que nos representaba, ya no nos puede representar. Entonces, a nivel de artes plásticas, hay un punto a favor, que son los premios, que siguen respirando, por suerte. Eso es el punto que está bien, y por Dios que siga así, porque ahí sí hay muchos premios locales que dependen de ayuntamientos que en otras regiones a lo mejor no hay, pero es lo único que hay. Entonces, está sucediendo que artistas buenos se están yendo a Madrid o hacia el sur, muchos a Madrid y otros hacia el sur.
gente de Albacete, hay ahora mismo pues, algún artista por ahí que está pues, en la misma situación que yo. Tampoco porque en el resto de España la cosa sea muy boyante, pero al menos, no sé, pues claro, yo en Granada, que no es muy boyante, pues me voy a Málaga, me veo 4 exposiciones de pintura, tengo unos pocos museos, me voy a Granada, o sea, en Granada de vez en cuando hay cositas, y también hay otro tipo de cosas. Pues, claro, hay una universidad que hace programas de cine, conferencias, no sé. Abrimos un poco el zoom, digamos. ¿Qué tipo de pintura es la que está liderando la producción artística hoy en España? Bueno, ahora mismo la pintura, en España hubo un momento que todavía estábamos viviendo de la pintura encorsetada en cajones, que esto no viene de las vanguardias, ¿no? De que parecía que empezaba un movimiento, acababa otro, y si había una buena, las demás no lo eran. Por suerte, el siglo XXI vivimos en otro momento. En Europa eso llegó un poquito antes, llegó ya desde los 80, pero en España ya se está dejando ver que no hay un único camino. Lo que nos ha traído la globalización es una mezcla de tendencias que hace que cada artista pueda expresarse individualmente como quiera. O sea, yo veo muchísimo, tengo muchos amigos que hacen abstracción, me encanta la abstracción, puede ser expresionista, puede ser abstracto, puede ser realista, puede mezclarlo todo. Entonces, España, sí te diré que España es un potencial a nivel pictórico, en las otras artes no lo sé, pero a nivel de pintores con pintura, lo que pareció que al final esto iba a desaparecer, no solo no ha desaparecido, sino que tenemos un potencial tremendo. Y de hecho en Londres está lleno de pintores españoles, en las becas hay un montón de pintores españoles y solemos ser los mejores. O sea, hay muy buena calidad pictórica. Regresando a nuestro Valdepeñas, la exposición internacional con 78 años, la edición 78 está en sintonía, está en contexto con lo que se está pintando y esculpiendo hoy en España, ¿o es extemporánea? No, absolutamente está en el contexto de lo que se está haciendo. Hay varios tipos de pintores, hay unos que participan en concursos y otros que ya se han aburrido suficiente y ya han desistido y ya no van a los concursos. También hay los que están en otra gama de precio, hablemos claro, ¿no? Y entonces, pues si no estás en general, ¿no? Si un precio de un premio no te conviene, pues ya ese concurso dejas de participar, ¿no? Pero no cabe duda que el premio de Valdepeñas es consistente y ahora que se ha vuelto a cambiar, vuelve a ser un premio, facilita que otra vez mucha gente vuelva a enviar porque es un premio consistente que conforme está la situación ahora, pues es goloso porque los artistas necesitamos vivir. Este año, el pasado verano, hiciste doblete ganando el certamen de Manzanares y siendo seleccionada para el Fondo de Adquisición de Valdepeñas. Yo te preguntaría, si me permites, si eres una artista de concursos. Espero que no. Si yo envío a concursos porque no estoy en muchos circuitos, no estoy en muchas redes comerciales y me cuesta bastante moverme, entonces es una forma de tener un poco de visibilidad y la verdad, sinceramente, de si tengo la suerte de conseguir fondos para poder seguir trabajando. Entonces, yo produzco muy despacio, por lo tanto no puedo ser artista de concurso porque normalmente tengo 3 o 4 cuadros grandes que puedo mover y ya está. Entonces no hay gente que manda a 25 cosas por año, no, yo mando 4 y a veces nada y a veces algo más, pero entonces sí que me muevo en concursos porque no veo otra manera, es una de las fuentes que tenemos. Me gustaría no ser un artista de concursos. Es necesario ser, evidentemente, la pregunta es retórica, ¿es necesario ser un pintor comercial para poder hacer ese otro arte fuera de los mercados que más te convence? ¿Y para hacer tu obra preferida tienes que hacer obra vendible? No. Vamos a ver, yo no puedo pensar, cuando yo trabajo no puedo pensar en hacer una obra para que se venda. Eso a mí es que planteada así la pregunta no me cabe ni en la cabeza. Partiendo de que yo tengo que ser honesta conmigo y hacer la obra en la que creo, porque si no estaría mintiéndome primero a mí y luego al espectador,
y al comprador que confía en mí como persona, ¿no? Yo le tengo que dar, si alguien confía en mí, yo le tengo que dar lo mejor de mí, que no va a ser algo que he pensado que podría venderle. Entonces, yo ni siquiera si él me dice, esto es que yo te lo compraría si fuera así, no lo puedo hacer. Si yo creo que así no está bien, no lo podría hacer. Otra cosa es si la obra, partiendo de que es íntegra con uno mismo, es comercial o no. Todavía no lo sé. No lo sé porque creo realmente que mi obra podría ser bastante comercial en el sentido de que la calidad que tiene y de que no es difícil para el espectador que la ve entenderla. Mi obra la entiende el que sabe mucho de pintura, entiende lo que está viendo y la calidad que puede tener, y el que no sabe tanto también es una obra que le llega, y eso es para mí pues está bien, ¿no? O sea, a nivel comercial estaría bien, porque sería capaz de acceder a más público. Otra cosa es que yo no me sé mover comercialmente o que no estoy en el país adecuado para el tipo de obra que hago. Esa es otra cosa. ¿Trabajas o has trabajado con galerías? Muy puntualmente, en los 2 últimos años he hecho alguna cosita puntual, y excepto una que hice en Granada, una galería pequeñita, la hice para que se me viera en Granada porque llevaba allí 15 años y no se me había visto. Pues solo he hecho una exposición colectiva con Fúcares en Almagro este año, a principios de año, y no he hecho nada más. No soy de mandar CDs, y cuando me han llamado ya ha sido en un momento de mi vida que ya eran galerías que no me convencían, ya si paso a otra galería tenía que ser eso, una galería como Fúcares, que tiene un prestigio y que yo voy a estar con gente a la que admiro, a la que aprecio y que vale la pena su trabajo. Te pongo un poco para finalizar entre la espada y la pared. ¿Qué te llevarías antes a tu casa? ¿Luna de miel en Taormina, de Gregorio Prieto, o Chica en la playa, de Antonio López? Emocionalmente me llevaría a Luna de miel en Taormina, de Gregorio Prieto. Aunque estéticamente el cuadro de la Chica en la playa de Antonio López quizá es el dibujo de Antonio López que más me gusta. No sé si quizá porque es el que he visto toda la vida, pero no, yo creo que es por otros motivos. Es uno de los dibujos suyos que me parece más acertados, y que lo tengamos aquí en Valdepeñas es una fortuna, ¿no? Pero me llevaría a Gregorio Prieto. No podría, para mí Gregorio Prieto ha sido mucho más importante en mi vida que Antonio López, a nivel emocional, como pintora, aunque mi pintura esté lejos de la suya, pero como artista también me enriquece mucho más el ojo Gregorio Prieto, como artista, aunque no se parezca tanto. Pues acabo como empecé. Cristina, un placer. Un placer mío también, muchas gracias, Julián.